O sea, el juez Everardo Maya Arias fue localizado sin vida dentro. La madrugada del domingo 16 de junio, el aire tibio que envuelve los sembradíos de Cinacantepec apenas se movía cuando los primeros vecinos detectaron algo que les heló la espalda. Una Volkswagen Robust blanca, con placas de Michoacán, plantada en un camino de terracería, pegado al Panteón de Santa Cruz Cuauhtémoc. Ninguna farola alumbraba la zona, y la unidad llevaba tantas horas en el mismo punto, que la bruma había dejado un velo tenue sobre los cristales. Al acercarse, los curiosos descubrieron el perfil de un hombre derrumbado sobre el volante. Llamaron a la policía. Cuando los patrulleros abrieron la portezuela, encontraron al juez federal Everardo Maya Arias, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en Toluca, con un disparo limpio en la sien y una pistola junto a la mano inerte. Nadie oyó el tiro. Nadie vio quién estacionó el vehículo. El rumor de la muerte de un juez incómodo saltó de los chats vecinales a los titulares nacionales antes de que los peritos terminaran de colocar las cintas amarillas. Al revisar la escena, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México constató que no había cámaras cercanas ni huellas claras de terceros. El cuerpo se trasladó a la morgue, donde la necropsia determinaría trayectoria del proyectil, calibre y distancia. Pero lo que saltaba a la vista desde el primer minuto era la elección del sitio. Un corredor sin tránsito, pegado a un cementerio, concebido para que la oscuridad engullera cualquier testimonio. Mientras técnicos en criminalística marcaban el punto de entrada y salida de la bala, los teléfonos de altos funcionarios vibraban con la noticia. Everardo Maya no era un profesor de derecho cualquiera. Su firma había frenado la detención de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, y permitió que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, señalado por la desaparición de los 43 normalistas, evitara la prisión preventiva justificada. Aquellos dos expedientes bastaron para que desde Palacio Nacional lo señalaran como parte de una supuesta red de juzgadores que favorecían a criminales de alto impacto. Él respondía una y otra vez que la justicia no se negocia, que su papel no era ceder a la presión mediática, sino custodiar el debido proceso. Con cada entrevista, crecía la suspicacia en torno a su figura. Con cada resolución, los reflectores le apuntaban con mayor dureza. Durante los meses previos a su muerte, había iniciado un trámite de retiro voluntario, aunque seguía despachando asuntos delicados y, según fuentes internas, revisaba carpetas administrativas ligadas a decisiones que en cualquier momento podían detonar escándalos nuevos. En charlas privadas, confesaba sentir un nudo de alarma. Uno termina sabiendo demasiado, decía, y aún así nunca obtuvo escoltas ni botón de pánico. La noche anterior a su muerte, cuentan vecinos, no se oyeron frenazos ni voces. La Robust apareció como una pieza de ajedrez colocada a conciencia. La siniestra casualidad quiso que, apenas 24 horas antes, el cadáver de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, exintegrante de Guerreros Unidos e involucrado en el caso Ayotzinapa, fuese hallado también en territorio mexiquense, también sin testigos, también con su propia versión de un tiro desprovisto de ruidos. 2 muertes en un intervalo mínimo, unidas por la línea invisible del mismo expediente infame. Reyes Landa arrastraba la carga de haber sido testigo en la llamada verdad histórica, testimonio viciado por tortura, que apuntaló la versión oficial de que los estudiantes habían sido incinerados en Cocula. Años después, cuando esa narrativa se vino abajo, su nombre pasó del estrellato judicial al purgatorio de los testigos incómodos. Si estaba a punto de revelar algo, o si ya había hablado con la fiscalía, nunca lo sabremos. Su voz fue acallada antes de alcanzar un estrado. Cuando la noticia de la ejecución de un juez federal rozó la bandeja de entrada de los reporteros, las redacciones publicaron obituarios, perfiles y cronologías de inmediato. El Consejo de la Judicatura Federal lamentó la pérdida con un párrafo de estilo funerario. La Secretaría de Gobernación prometió que el Gabinete de Seguridad daría seguimiento. La Fiscalía mexiquense se limitó al mantra de no descartar ninguna línea. En contraste, Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad y viejo conocedor del caso Ayotzinapa, desde sus días en la Policía Federal,
declaró que cuando dos figuras relacionadas con un mismo expediente caen en 24 horas, no se habla de coincidencias, y pidió que la FGR atrajera el asunto como crimen de Estado. La exigencia quedó flotando en el salón de conferencias, pero nadie del gabinete presidencial la replicó con la misma fuerza. Colectivos como el Centro Prod y Serapaz, familiares de los 43, periodistas de investigación, juristas y activistas, encendieron las alertas. Desde 2017, recordaron, han muerto o desaparecido peritos, exagentes ministeriales y testigos que orbitaban la causa Ayotzinapa. Ahora se suma un juez que tocaba hilos sensibles del mismo tejido. La hipótesis de un silenciamiento sistemático cobra vida propia. Se cortan cabos sueltos antes de que la verdad se arme completa. Dentro de los tribunales federales se multiplican las reuniones a puerta cerrada. Algunos impartidores de justicia solicitan escolta, otros adelantan vacaciones o reescriben tesis para blindarse. Un magistrado de circuito, que pide anonimato, confiesa que la muerte de Maya destapa un terror que nadie admite en público. Si a un juez le pegan un tiro y todo se esfuma entre excusas periciales, ¿qué esperamos los demás cuando firmamos un fallo que afecte a un militar, a un narco o a un político? Las oficinas del Poder Judicial huelen a café recalentado y a miedo. La necropsia, semanas después, concluye que la bala fue disparada a corta distancia. Ningún residuo de pólvora en la mano del juez sugiere que él no accionó el arma. Sin embargo, la carpeta se conduce con tal hermetismo que el dato se filtra por una fuente anónima y jamás se confirma en conferencia oficial. Se invoca el secreto ministerial. No hay registros de cámaras privadas porque la zona es puro campo. No aparecen testigos. No se identifican trayectorias de vehículos sospechosos. El expediente se llena de lagunas como un queso suizo. La familia de Maya celebra un funeral modesto. Colegas envían coronas. La bandera de la corte permanece a media asta apenas un día. La misma prensa que dedicó portadas a la controversia de sus amparos pasa la página cuando las autoridades dejan de actualizar la investigación. Solo los colectivos y algunos periodistas persisten. Exigen una comisión independiente que rastree la serie de muertes ligadas a Ayotzinapa. Desde aquel testigo protegido asesinado en Guerrero hasta el Pato y el juez, pero su reclamo rebota entre ventanillas burocráticas. Mientras tanto, los padres de los 43 retoman las marchas. Los nombres recién caídos se añaden a las mantas. Everardo Maya Arias y Patricio Reyes Landa aparecen impresos junto a rostros juveniles, inmortalizados en fotografías escolares. No más silencio. Corean en la Avenida Reforma. La confluencia de voces retumba en la capital, aunque los noticieros abran con deportes y cierren con farándula. Porque el eco solo resuena de verdad en quienes llevan una década exigiendo que el Estado deje de esconder las verdades que duelen. Con el correr de los meses, ningún sospechoso pisa la cárcel, ninguna línea se descarta ni se confirma, y el expediente se va enfriando como tantos otros. En los corrillos judiciales se comenta que Maya habría revisado documentos que comprometían a mandos militares. En los cafés de reporteros se susurra que Reyes Landa había buscado vender información para financiar su nueva vida. En los foros de internet proliferan teorías de conspiración, pero nada cristaliza en un acta ministerial firme. La impunidad, fiel a su estilo, avanza imbatible. Y ahí, justamente, radica la herida de mayor profundidad. En México la justicia puede recibir un disparo silencioso y al día siguiente continuar su agenda como si nada. Un juez federal ejecutado junto a un cementerio rural no provoca reformas urgentes ni sacude las bancadas parlamentarias. Provoca, en el mejor de los casos, un luto burocrático y una serie de declaraciones que se disuelven en la siguiente ola de titulares. Es ese abismo entre la gravedad del crimen y la tibieza de la respuesta lo que destruye la fe ciudadana. Por eso, si estás viendo este relato y sientes que la verdad no puede seguir enterrándose una bala a la vez, si crees que el silencio institucional no debe marcar el final de la investigación, te invito a que te quedes, a que compartas, a que hagas ruido. Suscríbete ahora mismo, activa la campana y únete a esta comunidad
que se niega a bajar la cabeza. Aquí continuaremos rastreando los nombres que otros pretenden borrar, documentando cada pieza antes de que vuelva a desaparecer. En un país donde el miedo dicta sentencias invisibles, la resistencia comienza con la memoria y con la voz de quienes se niegan a callar.